Hola, buenas tardes. Hoy en el seminario del Seminario de Estudiantes en Matemáticas tenemos el honor de presentar a Ricardo Iván Alba. Él es estudiante de la maestría aquí en CUSEI. Él estudió la licenciatura también aquí. Ahorita está haciendo la tesis con el doctor Urenda. Bueno, buenas tardes. Bueno, como dijo mi compañera Vika, yo soy Ricardo Iván Alba Casillas y hoy les van a hablar sobre una breve introducción al cálculo fraccionario y su aplicación en modelos de matemáticos. Eh, es el contenido que veremos el día de hoy. Y aquí está la idea central, la motivación, bueno, qué me motivó a mí a estudiar este tema. Entonces consideremos la ecuación diferencial ordinaria. Esta ecuación también es conocida como el oscilador amortiguado, pues el oscilador amortiguado, y vamos a considerar condiciones iniciales arbitrarias. Entonces vamos a tratar de generalizar esta ecuación a través de su ecuación integral. Entonces para eso vamos a integrar dos veces la ecuación, de modo que tenemos esta expresión de aquí, esta es su ecuación integral. Como estas dos son constantes, es evidente que esta integral pues sería igual a esta expresión de aquí, pero vamos a simplificar lo menos posible por el momento. Ahora vamos a utilizar esta notación de integral, vamos a sustituir la integral por una i y tenemos esta forma donde entendemos que esta es como una integral iterada. Y vamos a generalizar los operadores integrales y diferenciales a un orden arbitrario alfa. Entonces tenemos estas expresiones. Luego aplicamos la derivada de orden arbitrario a la ecuación y tenemos esta expresión y finalmente volvemos a aplicar esta derivada de modo que vamos a obtener esta ecuación diferencial con estas condiciones iniciales. Entonces, probablemente se hagan muchas preguntas aquí, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Qué es esta ecuación fraccionaria? O sea, como por qué a mí se me antojó utilizar un orden alfa. Esto pues es normal porque realmente no he explicado nada, pero la idea es que prestemos atención a dos cosas. Aquí tenemos esta integral y este término constante. Al momento de yo aplicar la derivada, igual que el cálculo clásico, la derivada fraccionaria anuló la constante y además anuló la integral. Sirvió como un operador inverso y al volver a aplicarla, pues sucedió lo mismo aquí. Entonces, tenemos un operador de derivada fraccionario que actúa como un operador de derivada clásica y eso en sí ya es pedir demasiado. O sea, número uno, ¿cómo sabemos que existe? Número dos, ¿cómo sabemos cómo actúa, cómo funciona? Entonces vamos a tratar de resolver esto y a darle sentido a esta ecuación. Vamos a empezar con algunas definiciones básicas. La primera es la función gamma de Euler. Esta función se define de esta manera para cualquier número real e incluso complejo. Y usualmente nosotros vemos esta definición integral. Esta definición integral es la más útil, es la más usada, sin embargo, pues tiene esta restricción, solo sirve para números positivos. Luego aquí tenemos algunas propiedades básicas. La primera es que la función gamma de 1 es 1. La siguiente propiedad es que la función gamma de x más 1 es x por la función gamma de x. Esta es conocida como la propiedad de recursividad de la función gamma. Y en base a estas dos, nosotros podemos definir la función gamma de cualquier número natural como el factorial de n más 1. Y esta propiedad también es muy útil, sobre todo en cálculo fraccionario, para definir algunos operadores. Luego vamos a prestar atención a la función Mittag-Leffler. Esta función la definimos por esta serie. Y cuando beta es igual a 1, la tomamos de esta manera. Entonces, aquí es donde empezamos esta noción del cálculo fraccionario. Si se dan cuenta, ¿qué pasa con esta segunda expresión de aquí? Cuando tomamos alfa igual a 1. Entonces, lo que tendríamos es la sumatoria de k igual a 1 de z a la k por la función gamma de k más 1. Pero nosotros, como estamos tomando k como un número
natural, por decirlo así. Entonces, esta expresión sería igual a esta de aquí. Más 1. Y esta sería... Y finalmente, de aquí lo que obtenemos es esta función. Entonces, la función Mittag-Leffler sirve para nosotros como una generalización de la función exponencial. Entonces, ¿cómo la vamos a utilizar? Bueno, a través de la transformada de Laplace, es como nosotros usualmente utilizamos las propiedades de la función Mittag-Leffler. Y al igual que en el cálculo clásico, en el cálculo a la hora de calcular derivadas o ecuaciones diferenciales, la función exponencial sirve para modelar las soluciones de estos problemas. Aquí la función Mittag-Leffler es como la función a la que nosotros debemos aspirar usualmente. Y entonces ahora sí podemos empezar ya un poquito con los operadores. Entonces queremos unificar primero la idea de derivada con integral. ¿Cómo podemos hacer esto? Pues vamos a utilizar esta notación, una derivada de orden -1. Usualmente una derivada de orden -1 pues serviría como el operador inverso de la derivada, entonces la denotamos como la integral. Y para n mayor a 1 pues tendríamos esta integral iterada. O sea, la derivada de orden n-1 es simplemente iterar integrales. Haciendo uso de esta identidad, nosotros podemos definir una derivada de orden negativo en donde el límite inferior es distinto de 0. Esto realmente no es ningún problema a la hora de nosotros querer unificar las integrales con las derivadas, porque realmente como la derivada es un operador local, este operador de aquí, m de f, pues sería igual a esto de aquí. Entonces, para derivadas de orden entero, esta notación que estamos utilizando es igual a la notación clásica que nosotros conocemos, pero sí hay que tomar en cuenta que esto no ocurre para las integrales. El límite de la integral sí es importante. Y por último vamos a hacer uso de la fórmula integral de Cauchy para integrales iteradas. Entonces, esta fórmula es muy útil porque en lugar de calcular todas estas integrales, nosotros vamos a calcular una sola. Lo que quiero que le prestemos atención ahora es a este término de aquí. Entonces, nosotros tenemos este n más 1, donde n es un valor entero. Entonces, nosotros queremos generalizar la idea de derivada a través de esta definición, y para esto lo que vamos a hacer es usar la propiedad de la función gamma, que nos dice que esto es igual a la función gamma de n. Y con esto, nótese que aquí yo ya puedo meter cualquier orden arbitrario. La función gamma no me restringe absolutamente nada, como es el caso del factorial. Entonces puedo poner un valor, un orden para esta integral alfa. Y alfa lo vamos a tomar, para esta plática lo vamos a tomar en los reales. Sin embargo, nosotros podemos extender esta noción a cualquier número complejo que tengamos. Este operador es conocido como la integral de Riemann-Liouville. Es un operador muy conocido. Es realmente muy utilizado no solo en el cálculo fraccionario. Y tiene ciertas propiedades interesantes. La que nos va a ser muy útil a nosotros pues es esta propiedad del semigrupo. Si nosotros hacemos la composición de integrales Mittag-Leffler, es la integral de orden alfa más b. Y en parte a esta definición, si nosotros tuviéramos esto, más beta, de la integral de x, notemos que aquí nosotros podemos conmutar estos.
O sea, da igual si nosotros ponemos beta más alfa o alfa más beta. Entonces, por esta propiedad nosotros tenemos que, no importa cómo se componga la integral de Riemann-Liouville, no importa el orden, nos va a dar el mismo resultado. Sin embargo, nosotros, a la hora de querer generalizar la idea del cálculo fraccionario, o la idea que tuvieron, es tener un operador que funcione para todo alfa. Y esta integral solo va a funcionar para valores de alfa positivos. Es decir, para valores de alfa negativos, esta integral diverge. Entonces, eso realmente es un problema, porque esta definición, pues, directamente no nos ayuda a extender la idea o la noción de derivada a cualquier orden. Para eso, nosotros vamos a hacer uso de esta propiedad. Si nosotros componemos una derivada clásica con la integral de Riemann-Liouville, de orden, en este caso aquí es alfa positivo, en este caso sería negativo, es como si nosotros hiciéramos esta operación. Entonces, la derivada compuesta con la integral de Riemann-Liouville no es más que la derivada de orden n más alfa. Y esto nos sirve porque con esta idea nosotros podemos definir la derivada de Riemann-Liouville como la derivada clásica de la integral de orden alfa menos n. Como alfa, aquí en este caso nosotros pedimos que alfa sea mayor a n, y de este modo pues tendríamos que alfa menos n es un número negativo, por lo cual esta integral pues está bien definida y nosotros ya podemos extender esta idea. Con esto nosotros ya extendimos la idea de un operador diferencial a órdenes arbitrarios. Entonces tenemos que la derivada de Riemann-Liouville va a ser igual a la derivada de la integral de orden n menos alfa para valores de alfa positivos entre n menos 1 y n. Y cuando alfa sea negativo, bueno, aquí, perdón, un error de dedo, cuando alfa sea negativo, será igual a la integral de Riemann-Liouville. Y es importante tomar n entre n igual al, esta función se conoce como la función techo de alfa, es el entero mayor más cercano a alfa. Entonces, ahora vamos a prestar atención a esta función, x menos a la beta. Entonces, esta a nosotros nos interesa porque en el cálculo clásico nosotros tenemos la noción de derivada de potencias y es una propiedad que nos es muy útil. Entonces, sobre todo para funciones, por ejemplo, que se pueden expresar en series de Taylor, saber las derivadas de las potencias nos ayudaría mucho a conocer las derivadas fraccionarias de ciertas funciones. Entonces, aquí lo que hacemos es calcular la derivada fraccionaria con la definición que habíamos mencionado anteriormente. La integral nos da este resultado y finalmente tenemos el resultado en función de funciones gamma, y este es el resultado que nos generaliza la derivada de potencias a órdenes fraccionarios. Otro concepto que nos es muy útil es la linealidad. Esta propiedad se sigue directamente de la linealidad de los operadores diferenciales e integrales clásicos. Y esta es la idea que tenemos. Entonces, esta gráfica me gusta mucho porque ejemplifica mucho esta idea de derivada fraccionaria. Entonces, lo podemos ver así. Nosotros tenemos nuestra función f. Aquí tenemos su integral. Aquí tenemos su segunda integral, su derivada y su segunda derivada. Entonces, la pregunta que nosotros nos estamos haciendo es ¿qué sucede aquí? Eso es lo que nos dice de los operadores. ¿Qué sucede en medio entre la función y su derivada y la función y su integral? Y esta gráfica ejemplifica muy bien. Aquí esta función de color rojo es el coseno, que es la derivada clásica de la función seno. Y entre la función coseno y la función seno se definen estas funciones de aquí. Entonces son las derivadas de orden fraccionario. Entonces, aunque la derivada de Riemann-Liouville sirve como una generalización, tiene un gran problema. Entonces, no sé si recuerden que nosotros en un principio utilizamos esta propiedad.
dt alfa de una constante, nosotros habíamos dicho que es 0. Pero si observamos aquí, básicamente en este caso no se cumple, porque para este cálculo tendríamos que calcular la derivada de Riemann-Liouville de 1 por la linealidad, y es la derivada de Riemann-Liouville de 1 es esta función, y le multiplicamos la constante. Entonces, la constante, al derivarla, no se está anulando, y es una propiedad que a nosotros nos interesaba y nos importaba que sucediera para poder generalizar la ecuación diferencial. Para esto, entonces, nosotros vamos a tratar de encontrar un nuevo operador que nos ayude a generalizar esto. Entonces, esta idea fue como la primera idea que tuvieron los matemáticos a la hora de generalizar la derivada de Riemann-Liouville. Lo hicieron a través del teorema de Taylor. Tomamos una función, tomamos la derivada fraccionaria y expandimos en serie de Taylor y aplicamos el teorema de Taylor para restringirlo con este residuo. Y calculamos las derivadas fraccionarias de las potencias y del residuo. El problema con esta definición, que es la razón por la cual no se suele usar mucho en física, se suele usar más Riemann-Liouville o otras variantes de Riemann-Liouville, es que para poder aplicar esto nosotros necesitamos exigir cierta continuidad a nuestra función. Es decir, nosotros queremos que la derivada n-1 sea absolutamente continua. Si esto pasa por el teorema de Taylor, nosotros podemos escribir el residuo de esta manera. Es un factorial de x. Y este de aquí es la enésima integral. Entonces lo podemos reescribir simple y sencillamente como esto. Pero esto únicamente pasa, si esta función de aquí es integrable y nos regresa a la derivada n-1. O sea, a la hora de integrar esa función, nosotros queremos recuperar esto. Entonces, si ese es el caso y nosotros tenemos la regularidad que queremos, nosotros podemos escribir el problema de esta manera. Usamos las propiedades de conmutatividad que mencioné anteriormente, la derivada clásica anula la integral y obtenemos este resultado. Y con eso obtenemos la siguiente definición, que es conocida como la derivada de Caputo. Entonces, bueno, vamos a continuar. Nosotros nos quedamos aquí. Entonces definimos la derivada de Caputo de esta manera. De manera más formal, necesitamos que la función sea absolutamente continua o ACN. Esto básicamente es lo que mencionamos, es que la función tenga n-1 derivadas continuas y que la enésima derivada sea integral. Esa es una condición suficiente, más aparte de revisar el teorema fundamental. Y también el alfa igual, tiene que estar entre n-1 y n. También podemos generalizar la idea del teorema fundamental del cálculo para la derivada de Caputo. Entonces, este teorema nos dice que si tenemos una función absolutamente continua, con alfa un número real, entonces la derivada de Caputo de la integral de Riemann-Liouville de una función nos regresa la función, y la integral de Riemann-Liouville de la derivada de Caputo de una función nos va a regresar la función menos esta sumatoria que incluye las condiciones iniciales. Esta propiedad también es bastante interesante. De hecho, cuando se suelen usar este tipo de operadores en estos problemas, tratan de tomar las ventajas que cada operador tenga. Y con Caputo las ventajas principales son que anula constantes, y aquí esto básicamente lo que nos dice es que coincide con condiciones iniciales clásicas. Es decir, si nosotros tenemos un problema de ecuaciones diferenciales fraccionarias,
no es necesario ajustar nuestras condiciones iniciales a los operadores fraccionarios. La función lo único que necesita son la función y sus derivadas en el punto inicial. Y por último, eso también lo quería mencionar, porque yo cuando definí mi problema había utilizado la derivada de esta manera. Entonces, aquí una pregunta natural que nos podríamos hacer es ¿por qué no como en el cálculo clásico, que derivar una derivada es la segunda derivada? ¿Por qué no escribir algo como 2 alfa? Entonces, esto de aquí básicamente nos dice el por qué. Componer los operadores no es lo mismo que tener un operador de orden beta más alfa. Es decir, la propiedad del semigrupo no se cumple. De hecho, hay muy pocos operadores fraccionarios que lo cumplan. La integral de Riemann-Liouville pues, es una de ellas. Y en algunas ocasiones mencionan como una propiedad del semigrupo débil porque esta igualdad se cumpliría si las condiciones fueran cero. Si la función, la función y sus n-1 derivadas se anulara en el punto inicial, esto sería cero y la igualdad se cumpliría, pero pues eso es un caso muy específico que pues no, como que no tiene mucho sentido tratar de generalizar la idea en base a casos muy particulares. Entonces, aquí esta diapositiva nos va a ayudar a entender para qué queremos hacer esto, ¿no? Porque en nuestros cursos de cálculo nosotros nos topamos con integrales a veces muy complicadas o incluso en cursos de ecuaciones diferenciales hay ciertas ecuaciones que ni siquiera podemos encontrar una solución analítica o que su solución analítica necesita una integral muy pesada para poder encontrar la función que solucione el problema. ¿Por qué entonces querría yo complicarme la vida metiendo un operador que derive a la mitad o que derive a la 0.7? Entonces, esto se debe a ciertas propiedades de distintos materiales. Por ejemplo, para materiales elásticos, este sigma denota la tensión del objeto y epsilon es la deformación. Entonces, esta igualdad de aquí lo que nos dice es que la tensión de un objeto es proporcional a la deformación que se aplica, pero esto es local. Si yo quiero saber la tensión del objeto en un instante dado, la deformación en ese instante es la que me va a ayudar a saber eso. Luego, para materiales viscosos, podemos pensar, por ejemplo, en miel. Si nosotros queremos saber la tensión de ese material, esta va a ser proporcional a la velocidad con la que se aplica la deformación al objeto. Pero la derivada clásica es un operador local, entonces todo se mantiene local. Si yo quiero saber la tensión en un objeto en un instante dado, simplemente necesito saber la velocidad de la deformación en ese instante. Pero existen materiales viscoelásticos que no son tan sencillos de modelar. En este caso cumplen este tipo de propiedades. Para yo saber la tensión, necesito conocer la deformación en el instante y en todo su pasado. Eso es algo que la derivada clásica no puede hacer. La derivada clásica es un operador local, entonces los operadores fraccionarios nos ayudan para eso. Pero ¿a qué me refiero con que los operadores fraccionarios son no locales? Entonces, para eso vamos a ver a la integral de Riemann-Liouville. Casi los dos operadores que hemos definido se definen en base a esto. Nosotros podemos definir este de aquí como el K que teníamos anteriormente. Es nuestro kernel. Y podemos escribir esta ecuación como una ecuación de convolución. Este kernel lo vamos a definir de esta manera, es lo que estamos tomando. Y queremos ver qué pasa con esto. Entonces, básicamente lo que hace la integral de Riemann-Liouville es como un promedio ponderado. Lo que nos dice es, para yo saber la integral de Riemann-Liouville en un punto, necesito saber la historia previa de esa función o de ese material. Y se pondera con el kernel. Básicamente esto es lo que podemos observar. Si alfa fuera igual a 1, todo pesa igual.
Pero si nosotros vamos variando el alfa, podemos notar que las cosas que suceden más cercanas a nuestro instante de tiempo van importando más, y más, y más, y más. Esto, un ejemplo que se me hace como muy interesante o muy intuitivo, aunque no es lo más matemático del mundo, es, por ejemplo, tenemos un termostato y nosotros ponemos la instrucción de que se prenda cuando estemos a 20 grados. Entonces, al termostato no le va a importar si estábamos a 40 grados o a 0 grados antes, cuando llega a 20 se va a prender. Pero es muy diferente con nosotros. Si nosotros venimos de un frío extremo de 0 grados y llegamos aquí a Guadalajara, vamos a sentir un calor terrible. Pero si nosotros veníamos de un clima muy caliente, al llegar a un clima, digamos, 15 grados, vamos a sentir frío. O sea, la memoria, nosotros somos sistemas que tienen memoria. Entonces, lo que haya pasado antes sí influye en cómo percibimos las cosas después. Entonces, esto pues ya nos da una idea de cómo generalizar este problema, ¿no? Ya conocemos qué operador fraccionario es el que estamos utilizando aquí. Estamos utilizando las derivadas de Caputo. Ya conocemos las condiciones iniciales. Yo anteriormente les había comentado que la derivada de Caputo era compatible con condiciones iniciales clásicas. Aquí no, esta no es una condición inicial clásica. La razón por la que aquí no podemos modelar con la derivada normal es porque estamos utilizando el operador compuesto. Si utilizáramos una derivada de orden beta o de orden 2 alfa, pues sí podríamos utilizar la velocidad clásica, pero en este caso esto es lo que no lo permite. Este problema tiene como solución la siguiente función, dada en términos de funciones Mittag-Leffler. Esta función es sencillo, de hecho, probar que cuando alfa es igual a 1, esta función tiende a la solución clásica del problema. Realmente es muy sencillo, lo único que hay que hacer es ver, aquí alfa va a ser igual a 1, entonces estas van a ser funciones exponenciales, usamos sus propiedades, pero aquí hay otro problema que sí es muy importante prestarle atención. Cuando nosotros decimos que esto converge a la solución clásica, también tenemos que garantizar que esta constante, W0, que viene de esta condición inicial, necesitamos nosotros garantizar que va a converger a la condición inicial clásica. O sea, ese W0 debería converger al B0. Y eso no es tan sencillo de hacer. De hecho, es uno de los problemas abiertos del cálculo fraccionario. Esta idea de ver sistemas con memoria y ver cuánto pesa el pasado de una función, sí es una interpretación válida, pero no es algo tan trivial como decir, la derivada de la velocidad. Y entonces, si yo tengo un experimento, pues mido la velocidad en un punto dado. Aquí esto no es tan sencillo, este W0 sí hay que interpretar qué es y hay que buscar maneras de que eso converja. Esta es la solución del problema para diferentes valores de alfa. La función en negro es la solución clásica. Aquí podemos observar, por ejemplo, la solución amarilla, no sé si se alcanza a ver. La solución amarilla es para un alfa igual a 0.98 y esa se acerca mucho a la solución clásica. O sea, mientras más nos acercamos a 1, esta sí debería mantener esa tendencia de acercarse a la solución clásica. Ok, entonces aquí ya podemos hacernos otra pregunta. ¿Qué pasaría si el problema que les acabo de plantear, que realmente no es tan complicado, si lo fuera? O sea, ¿qué tal si no pudiéramos encontrar una solución analítica al problema? Entonces, el esquema L1 es un método numérico que se utiliza para aproximar derivadas de Caputo. Y realmente este método me gusta mucho porque sí nos ayuda a visualizar esta idea de tener memoria. Entonces, empezamos con la derivada de Caputo, se expresa así. Luego hacemos un cambio de variable y lo que vamos a hacer es partir el intervalo de integración. Entonces, al partirlo, las integrales se van a convertir en esta suma. Entonces, aquí es sencillo ver que cuando k es igual a 0, este límite sí va a ser el 0, y cuando k es igual a n-1, este va a llegar a ser x. Entonces, esto lo hacemos para tener una idea más como discreta de la integral, porque realmente nosotros al hacer esto, aplicamos diferencias finitas a la derivada,
tenemos una integral que es muy sencilla de resolver, podemos resolverla analíticamente y tenemos esta expresión, y al sustituir pues ya tenemos nuestro esquema numérico. Y aquí está todo lo que les mencionaba, o sea, para yo saber el valor de la función en un punto o de la derivada en un punto, necesito saber todo el pasado de esa función, necesito sumar. Entonces, este método numérico también es bastante pesado por ese sentido, porque necesitamos, para cada paso de tiempo, necesitamos todo lo que hayamos conseguido. Entonces, esta suma puede ser muy grande y numéricamente, al calcularla, pues sí es un problemilla, pero es una aproximación muy válida y se suele utilizar mucho. Hay muchas variantes de este esquema L1. Entonces, con esto tenemos la ecuación diferencial que teníamos al inicio. Lo que vamos a tomar, la teníamos de esta manera. Entonces, como nosotros tenemos esta idea de composición, vamos a llamar a la derivada de f, bueno, está usando U, vamos a llamar como b, entonces nosotros podemos definir este problema. 1 menos 2 beta. Entonces, nosotros al tener esta estructura de composición, podemos utilizar lo que hacemos, se suele usar en ecuaciones diferenciales ordinarias, que es convertir nuestra ecuación en un sistema y aplicamos el método L1. Y esa es como se vería la solución numérica. La solución numérica es la azul, la gráfica roja, naranja es la solución analítica fraccionaria y la amarilla es la solución analítica clásica. Entonces podemos observar que pues, sí tiene como cierto buen grado de convergencia, aunque realmente esto no es un buen indicador. Cuando uno utiliza métodos numéricos hay que estudiar error, convergencia, entonces ver una gráfica y decir, se ve bonito, el método funciona, no es lo correcto. Pero bueno, para este ejemplo, para esta plática, pues me parece que es un buen ejemplo para que vean cómo el esquema L1 pues sí aproxima muy bien las soluciones. Y esta idea se puede extender a ecuaciones diferenciales parciales. Por ejemplo, esta es una versión de la ecuación en la cual yo estoy trabajando. Aquí tomé el ejemplo más sencillo, que es con condiciones Dirichlet homogéneas en el intervalo 0L. Y estos operadores pues simplemente actúan sobre la variable temporal. Estas son algunas referencias. Realmente, si alguien quiere empezar a leer un poco de cálculo fraccionario, la que yo más recomiendo para empezar es esta. De acá arriba introduce los operadores de una manera muy constructiva, no se mete tanto a teoría, porque luego la teoría puede ser un tanto tediosa. Y luego ya teniendo un buen entendimiento de los operadores, estos dos libros son muy buenos. Y para ver un poco de aplicaciones, de Mainardi funciona muy bien. Y estos son un par de artículos que utilicé para las gráficas y el modelo en el cual estoy trabajando actualmente.